Tras la unificación en 1871, Alemania, bajo el Kaiser Guillermo II, abandonó la cautelosa Realpolitik de Bismarck por una nueva política mundial agresiva. Su objetivo era transformar al Reich en una potencia global, colonial, naval y económica que desafiara la hegemonía británica. Esta política no solo era expansionista, sino profundamente insegura y reactiva. Alemania se sentía llegada tarde al reparto colonial y rodeada por potencias establecidas, Inglaterra, Francia y Rusia. Su diplomacia, a menudo errática y provocadora, se convirtió en el principal factor desestabilizador del sistema europeo. La política alemana como catalizador de la Triple Entente. Cada movimiento clave de Alemania entre el año 1900 y 1914 logró, contra su propia intención, unir y fortalecer a sus futuros enemigos. Primero, el desafío naval, la ley de la flota 1898-1900. El programa masivo de construcción de acorazados del almirante Tirpitz buscaba directamente desafiar la supremacía naval inglesa, construir una flota tan poderosa que Londres prefiriera la conciliación. El efecto fue el opuesto, forzó a Inglaterra a abandonar su espléndido aislamiento. La amenaza directa a su seguridad nacional llevó a Londres a buscar aliados, culminando primero en el Entente Cordiale con Francia en 1904 y tras resolver disputas con Rusia en 1907. Alemania, sin quererlo, catalizó la creación de la Triple Entente. Las crisis marroquíes, el martillo que forjó el acero del Entente. Alemania intentó repetidamente probar y romper la reciente Entente Cordiale, subestimando la solidez del acercamiento anglo-francés. Primero fue la crisis de Tánger en 1905. Guillermo II desembarcó en Tánger proclamando el apoyo a la independencia de Marruecos y exigiendo una conferencia internacional para humillar a Francia. El resultado fue el fracaso diplomático en la conferencia de Algeciras en 1906, donde Alemania quedó aislada, salvo el apoyo de Austro-Hungría. La crisis, en cambio, militarizó el Entente Cordiale, iniciando las primeras conversaciones secretas militares entre Francia e Inglaterra. Posteriormente, con la crisis de Agadir en 1911, Alemania envió el cañonero Panther a Aguilar, intentando extorsionar concesiones coloniales a Francia. La firme respuesta británica, el discurso de Lloyd George, dejó claro que Londres no toleraría la intimidación a Francia. La crisis terminó con una mínima compensación colonial para Alemania, pero convirtió el Entente en una alianza de facto. La cooperación naval y militar anglo-francesa se profundizó irreversiblemente. La política de cerco y la espiral de desconfianza. Alemania interpretó toda consolidación de sus rivales como un cerco malévolo, no como una respuesta natural a su propia agresividad. Esta mentalidad de asedio llevó a una política exterior más temeraria. El apoyo incondicional, es decir, el famoso cheque en blanco a Austria-Hungría, su único aliado seguro, se volvió un dogma. En lugar de moderar a Viena en los Balcanes, Berlín la alentó a tomar posiciones duras contra Rusia y Serbia, viendo cada crisis como una oportunidad para romper el cerco mediante la demostración de fuerza. La política alemana como catalizador de la crisis de julio de 1914. Para el verano de 1914, la política alemana actuó como el acelerador decisivo hacia la guerra. El cheque en blanco del 5 de julio, ante el ultimátum austro-húngaro-serbia, tras el atentado de Sarajevo, Alemania no impulsó la moderación, sino que prometió apoyo incondicional, animando a Viena a actuar con dureza. Creían en la teoría del riesgo calculado, que Rusia y por ende Francia retrocederían ante una demostración de firmeza germánica, fracturando el Entente. El rechazo a las propuestas de mediación. Cuando Inglaterra propuso conferencias de paz y Rusia pidió moderación, Alemania saboteó sistemáticamente toda diplomacia que no implicara una humillación total de Serbia y por extensión rusa. Su objetivo era localizar el conflicto entre Austria y Serbia, pero estaba dispuesta a arriesgar una guerra general si el Entente intervenía. La implementación del plan Schlieffen ante la movilización rusa, una respuesta a la intransigencia austrohúngara, Alemania declaró la guerra primero a Rusia y luego de manera preventiva a Francia. El rígido plan de movilización que requería atacar a Francia a través de Bélgica era la expresión militar de una política que veía a la guerra como inevitable y preferible antes de que fuera demasiado tarde, antes de que Rusia se hiciera más fuerte, en una mentalidad de este momento. En conclusión, el catalizador que solidificó el bloque y prendió la mecha. La política alemana fue el catalizador primordial en el camino hacia la Primera Guerra Mundial. No fue la única causa, pero sí la fuerza que, primero, transformó una flexible red de alianzas en dos bloques rígidos y hostiles al forjar la Triple Entente mediante sus desafíos navales y coloniales. Segundo,
convirtió esa entente en una alianza operativa militarmente mediante las crisis de Marruecos. Tercero, desencadenó la crisis final al empujar a Austria-Hungría hacia la guerra y rechazar la paz. Cuarto, escaló el conflicto regional a guerra continental al ejecutar el plan Schlieffen, violando la neutralidad belga y asegurando la entrada británica. En definitiva, la Alemania de Guillermo II, buscando romper un orden que percibía como injusto, aplicó una presión constante, es decir, una fuerza catalizadora al sistema internacional. Esta presión, en vez de fracturarlo, soldó a sus adversarios y finalmente sobrepasó el punto de ruptura en julio de 1914. La política alemana no creó todas las tensiones de la época, pero fue el elemento activo, el reactivo agresivo, que precipitó la reacción en cadena y la explosión final.